Saludos a todos los que nos estáis acompañando en la ya tercera sesión de Intelcon. Empezamos aquí, arrancamos, buenos días, buenas tardes, depende de en qué país estéis situados, en la diferente franja horaria. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en esta sala 1, sabéis que también está en simultáneo la sala 2 y también la sala taller, con lo cual os doy las gracias, os animo a que participéis a través del chat, si tenéis alguna pregunta la podéis dejar, luego se la trasladaré a los invitados si vamos ajustados en el tiempo, que del máximo tiempo posible a resolver esas pequeñas dudas que puedan estar llegando durante la ponencia para no interrumpirlos entre medias. Os recuerdo también que si queréis interactuar a través de Twitter o otras redes, que utilicéis el hashtag de Intelcon. Y bueno, pues que tenemos ya aquí preparados a los que son los primeros invitados de la tarde, con lo cual voy a saludar a Álvaro Vallega y a Rafael Porro. Álvaro es analista de ciberinteligencia en Cypher y Rafael es investigador de ciberseguridad en Deloitte. Y bueno, pues se han preparado lo que es una investigación de campañas COVID-19 y un proxy para defendernos, con lo cual ahí los tenemos a los dos ya en pantalla con la investigación, así es que todo vuestro. Muchísimas gracias de parte de la organización de Intelcon, así es que chicos, adelante. Vale, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, buenos días o buenas tardes. Y bueno, quería dar las gracias tanto a la organización por, bueno, darnos este pequeño espacio para, bueno, exponeros este tema. Y bueno, también gracias a vosotros, pues bueno, pues que vamos a estar ahí una hora aproximadamente viendo este tipo de cosas y bueno, espero que sea de vuestro interés. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues bueno, vamos a ver cómo investigar una campaña, en este caso algo que es bien conocido por todos, que sería lo del COVID-19, y luego vamos a ver cómo nos vamos a defender. Y en este caso, pues el caso de uso que hemos puesto es un caso de uso sencillo, va a ser a través de un proxy. Así que bueno, en primer lugar, vamos a presentarnos un poco más en detalle. Y bueno, pues está aquí nuestro compañero Álvaro Vallega. Él, bueno, trabaja, como ya he dicho, en Cypher como analista senior de ciberinteligencia. Es un crack encontrando cosas por Internet. Y bueno, yo en mi lugar, pues trabajo como researcher en Deloitte. Yo me dedico más a lo que es la seguridad gestionada. En este caso, yo trabajo con herramientas SIEM. Y bueno, luego los dos, junto con otro compañero que, bueno, que estuvo dando una charla en el día de ayer, Jorge Alcaín, pues bueno, somos cofundadores de Chronoscice y en eso, bueno, nos dedicamos a la parte de transformación digital. Ahí tenéis nuestros correos de contacto y bueno, también nuestras redes sociales. Álvaro tiene alguna red social más que yo. Yo no soy muy dado a ese tipo de cosas. Así Bueno, que solo nada. tengo Twitter. Bueno, un Twitter. Yo el Twitter lo tengo abandonado de hace muchos años, que era mejor no ponerlo. Así que bueno, vamos a entrar un poco ya en materia. Y en primer lugar, antes de empezar con lo bueno, pues bueno, os voy a dar un poco de contexto, ¿no? De algo que, bueno, que yo creo que para todos es bastante conocido. Pues bueno, todo este tema del COVID que bueno, pues empezó a principios de año y sobre todo aquí en España en finales de febrero, principios de marzo, y luego, bueno, pues ya como sabéis se fue extendiendo por el mundo, pues bueno, hubo un estado de alarma, hubo, bueno, una pandemia mundial y al final lo que se generó, bueno, fue una situación realmente nueva para todos. La última pandemia, ¿no? La mal llamada gripe española era de 1918 o 1919, entonces bueno, pues había pasado bastante tiempo desde la última y bueno, pues a todos nos pilló un poco de nuevas y bueno, pues aquí tenéis algunos dirigentes, ¿no? Dando el estado de alarma y bueno, también faltaría por ahí a lo mejor una foto de Bolsonaro ahí con su moto, pero bueno, eso ya sería otro tipo de cosas. Bueno, pues esto surge y bueno, ¿qué hacen las empresas, no? Pues bueno, empiezan en un plano ideal, pues empezaría una gestión de la crisis, ¿no? Igual que el Estado, bueno, el Estado y un montón de estados hicieron un estado de alarma para intentar frenar la pandemia, pues las empresas, por otro lado, pues lo que van a necesitar es activar sus planes de crisis, en este caso contra pandemias, y bueno, pues bueno, poner en marcha sus planes de continuidad de negocio para poder seguir trabajando en esta situación totalmente excepcional.
Entonces, bueno, hay dos prioridades. La primera de ellas, pues dar seguridad a las personas que pues, están trabajando, que puedan seguir haciendo su labor con un riesgo de contagio mínimo. Y por otro lado, pues bueno, importante también, pues darle continuidad a las operaciones de su negocio, ¿no? Al final, para muchas ha sido unos meses muy duros donde no se ha podido generar riqueza y para las otras, pues bueno, pues cada uno ha hecho lo que ha podido, ¿no? ¿Y cuál es un poco la realidad de todo esto? A ver si pasa una más, Álvaro. Ahí. Pues bueno, ahí nos encontramos con un montón de empresas que en lo que viene siendo tecnología o transformación digital, bueno, pues están un tanto anticuadas y pues bueno, la transformación digital al final permite o necesita tener cierta agilidad y bueno, por tener unos procesos bien definidos y la realidad es que había muchas empresas que no lo tenían previsto. Es cierto que una pandemia es poco habitual, ¿no? Como ya hemos comentado antes, pero bueno, incluso para otras situaciones de contingencia, pues los planes no estaban muy avanzados. Entonces, bueno, pues nos encontramos una gran diferencia a cómo deberían de estar a cómo están. Lo primero que tenemos y que hemos vivido en este caso, yo creo, a lo largo del mundo es el aumento del teletrabajo. Ahí, bueno, hay un gráfico de, no sé si lo podéis ver bien, del mapa de trabajo desde casa, es decir, el teletrabajo. Ahí está puesta la Unión Europea y yo creo que salvo Bélgica y algún país nórdico, los niveles son en torno al 4 o 5%. Justamente en España creo que era un 4%. Es decir, hay muy poca gente que está habituada a trabajar desde casa, ¿no? Normalmente, digamos que lo normal sería ir a nuestro puesto de trabajo y de repente esa situación se elimina y tenemos que empezar a teletrabajar, ¿no? Lo que conocemos comúnmente. ¿Vale? Entonces ya si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver pues cuál era la situación, ¿no? En relación con la transformación digital. Pues realmente no era una preocupación y sobre todo para una pyme que tiene unos recursos más limitados, pues necesitaba cubrir otras necesidades y la digitalización ahí está expuesta que la preocupación estaba alrededor del 2%. Ahora habría que preguntarse si durante este periodo de tiempo esa preocupación ha subido del 2% hacia algo más. Seguro que sí, ¿no? Al igual que con el teletrabajo, ha subido de forma exponencial, ¿no? Con la digitalización, pues va a pasar algo similar. O sea, las pymes al final van a necesitar de la tecnología para poder hacer esa continuidad de las operaciones que estamos hablando anteriormente. ¿Y dónde se ve esto? Pues bueno, se ve en el uso de las aplicaciones. Por ejemplo, Zoom, Teams y bueno, otras herramientas de trabajo colaborativo ha subido, digamos, exponencialmente, así como también el uso de las VPNs, ¿no? Que en muchos lados sí que estábamos acostumbrados, ¿no? A conectarnos a una y otra VPN y en algunos casos, pues bueno, a partir de la pandemia ha habido gente que lo ha tenido que hacer. Vale. Ahí tenéis bueno, un poco de gráfica sobre el uso de las tecnologías VPN en la epidemia del COVID-19 y bueno, pues aquí sí que coincide un poco, ¿no? Y la primera es Italia, no lo veo muy bien, pero Italia. Obviamente ha tenido un gran impacto con todo este tema del COVID bastante alto y bueno, pues en España estamos un poquito más bajos, pero también, ¿no? Se ha tenido que recurrir bastante. Y bueno, pues a partir de ahora, pues seguro que aparecen otros países donde ahora hay un poquito más de incidencia con lo del COVID-19. Para nosotros, pues bueno, lo que viene siendo el mercado laboral, pues digamos que, entre comillas, ¿no? Y aunque esté mal dicho, ¿no? Nos ha venido bien porque las necesidades de puestos relacionados con la tecnología y en particular con la ciberseguridad, pues bueno, ha aumentado durante este periodo porque era totalmente necesario para poder seguir trabajando, ¿no? Lo que hablábamos de los procesos de continuidad de negocio, a día de hoy están 100% relacionados con la tecnología. Es decir, esto hace 100 años, pues bueno, a lo mejor tendrían que haber buscado, o no sé cómo lo hicieron, ¿no? Pero tendrían que haber buscado otra solución, porque al final no había VPNs, ¿no? No había tecnología para poder solventar este tipo de situaciones.
Y bueno, aquí, bueno, algunos mensajes simulados, aunque sí que es cierto que ha habido mensajes reales en las redes sociales sobre, bueno, pues usuarios, lo que comentábamos, ¿no? Que para algunos sectores era más común el uso de la VPN, pero bueno, para otros sectores es algo que ha sido totalmente novedoso y bueno, pues empiezan a surgir dudas, cómo funciona esto, eh, tengo que mirar por internet si hay algo que me falla y nadie me puede ayudar, ¿no? Ha habido un poco una situación eh, de caos, ¿no? Donde luego veremos cuáles han sido un poco los resultados de ese tipo de caos, ¿no? De esas dudas. Y bueno, pues un poco lo que teníamos antes del COVID era una situación totalmente conocida y bueno, pues al final dentro de lo que cabe, en lo que viene siendo la gestión IT y la ciberseguridad de las empresas, pues bueno, pues sería una forma ordenada y vamos a tener la situación después del COVID, que es un pleno caos, ¿no? Que de repente cambia radicalmente todo y hay que echar a correr, ¿no? Para poder continuar con las operaciones. Esto, el contexto está muy orientado a lo que viene siendo el mundo empresarial, pero también lo podemos trasladar al mundo personal. Es decir, igual que ha habido dudas para cómo utilizar la tecnología o que eh, tengo que utilizar de repente Zoom o tengo que realizar de repente Skype para poder hacer reuniones, también hemos utilizado eh, software relacionado con conferencias para hablar con nuestros familiares y luego ya no relacionado con la tecnología. Ha habido muchas dudas, es decir, al final hemos tenido internet bueno, hemos tenido internet a nuestro alcance y oye, pues siempre ha habido dudas de, oye, ¿qué es esto del COVID, no? Y los usuarios también, y yo, bueno, todos los ciudadanos también han buscado un poco de información, ¿no? En medio de todo lo que también se llamaron las noticias fake y todo esto, pues ha habido realmente mucha confusión y mucha necesidad de información, porque a pesar de que en el telediario nos estaban dando la murga con esto constantemente, al final, bueno, la curiosidad humana pues hace que quieras saber un poco más, ¿no? Y esto, obviamente, los cibercriminales lo saben, al igual que saben que, bueno, que hay un entorno de trabajo totalmente diferente, que hay cosas nuevas a las que mucha gente nos ha expuesto, y eso lo que genera es una oportunidad al cibercriminal de poder lanzar campañas de fraude para intentar sacar un beneficio con ello, ¿no? Que es un poco lo que os voy a dejar ahora con Álvaro que os va a contar. Así que, Sí, bueno, a Álvaro, ver, ya te dejo por aquí. después del contexto, aunque ya todos lo conocíamos, pero creíamos que era necesario comentarlo, cómo han ido aumentando el uso de aplicaciones como Zoom, Teams, aplicaciones de videoconferencia, VPNs para conectarnos al trabajo. Y hemos visto que, bueno, antes parecía todo muy bonito, que veíamos la foto con la orquesta, pero que tampoco era así. Y como después, durante el COVID y después del COVID, parece que todo es un caos. Y esto al final los criminales, los delincuentes lo saben y se aprovechan de ello. Y a raíz de esto han surgido multitud de campañas, que vamos a ver unas cuantas, aprovechándose siempre de esta vulnerabilidad que hemos sufrido por culpa de la pandemia. La primera que vamos a ver es un phishing típico. En este caso, bueno, nos dicen que tienen información urgente sobre el coronavirus, urgente como todos los phishing, siempre que nos mandan un phishing suplantando a alguien, nos meten prisa para que piquemos. Y bueno, te están adjuntando un archivo .iso con la supuesta información del coronavirus, muy útil, pero si nosotros analizamos ese archivo, nos damos cuenta de que dentro hay un bichito, no es la información que nos están prometiendo. Si vamos un poco más allá y lo pasamos en este caso por virus total, comprobamos que efectivamente es detectado por 32 antivirus como malware, en este caso como un troyano. Y luego, ya también como curiosidad, si queremos ir un poquito más allá, lo podemos subir a algunas sandbox o en algunas sandbox local y ver un poco cómo se comporta ese malware para aprender de ello. También esto puede indicarnos, nos puede dar indicadores de compromiso de cómo se comporta, qué procesos levanta, qué hace ese malware y podemos aprender de ello. Tenéis los enlaces, os compartiremos las diapositivas para que entréis en ellos y podáis ver un poco lo que está haciendo cada malware en este caso. Aquí además, en esta sandbox que es en Iran, te lo cataloga como malicioso 100%, así que bueno, ya no tenemos dudas de que lo que nos daban no era información, sino un bichito.
Luego esto también, para que veamos un poco la magnitud de todo esto, es una noticia de que Google bloquea 18 millones de emails de scam relacionados siempre con el coronavirus, al día, 18 millones al día, para que veáis un poco la magnitud de todo esto. Si bloquea 18 millones, ¿cuántos se colarán? Entonces, algunos se tiene que colar. Si vemos la imagen esta, pues nosotros seríamos Buddy viendo todos esos emails de scam y Buzz Lightyear sería Google diciendo no, son todos scam, así que tranquilo. Más ataques ya no siempre están relacionados con información del coronavirus o con información de la pandemia, también un poco indirectamente se aprovechan de que nos hemos tenido que quedar en casa y que hemos hecho muchos durante estos meses que nos hemos tenido que quedar encerrados, pues tirar de Netflix, tirar de estos servicios de streaming para ver series, películas, y los delincuentes también lo saben y se han aprovechado de ello. Esto es una captura de WhatsApp, también hay phishing que se envía a través de WhatsApp, de SMS, smishing. Pues en este caso nos prometen que Netflix, debido a la pandemia, va a dar su plataforma gratis para todo el mundo. Además, si leemos el mensaje, nos dicen que lo ejecutemos rápido porque esto va a terminar como siempre, nos meten prisa. Si vemos la URL, no es la oficial de Netflix, es netflix-usa.net, que bueno, si la analizamos un poquito, vemos que justo fue creado el 18 de marzo, qué casualidad, cuando todo esto empezaba o estaba en auge, y además si nos fijamos está registrado en GoDaddy, o está, el hosting es GoDaddy, es un hosting de dominios que, bueno, que lo podéis utilizar, pero dudo que Netflix utilice este hosting. Entonces es otro indicador de compromiso de que esto es raro, esto chungo, pues probablemente no sea Netflix el que me esté regalando esto. Además, si vemos un poco el estado de la página, he tenido que tirar de archive.org, de la Wayback Machine, porque ya no está activo este phishing. Pero bueno, vemos que intentaba suplantar un poco a la página de Netflix, un poco cutre, pero bueno, nos dice que es gratis durante la cuarentena, nos hacía unas preguntas y al final del todo nos descargábamos lo que pensábamos que era Netflix, pero no lo era, era un malware. Más ejemplos. Bueno, estos ejemplos son de aquí, de España. Debido a la situación, pues mucha gente, muchas empresas pues se han declarado en ERTE, mucha gente se ha quedado sin trabajo por X motivos y también los delincuentes se han aprovechado de todo esto. Imaginaos que sois una persona que se encuentra en una situación tan desesperada, que está sin trabajo, está en paro, y te llega un mensaje por SMS, por correo, diciendo que te han aprobado cierta ayuda. Pues en una situación tan desesperada, al final no te da tiempo a pensar y rápidamente haces clic y te están robando, te están instalando malware, lo que quieran hacer. Entonces también los delincuentes se aprovechan de la vulnerabilidad de estas situaciones que han estado, por desgracia, muchas personas. Este otro caso es muy curioso. Esto es un mapa de Johns Hopkins que lo lanzaron y aquí lo que hacía la gente era entrar e informarse del estado de la pandemia en el mundo. Es un mapa que te decía los casos que hay confirmados, te lo dividía por países con el mapita, las personas que han fallecido, las personas que se han recuperado. Entonces aquí la gente entraba para informarse. ¿Qué hicieron los delincuentes? Vieron que esto tenía mucho tirón, clonaron directamente el mapa, lo subieron a otro dominio y lo que estaban haciendo, además de informarte del estado de la pandemia en el mundo, te estaban ejecutando por detrás un malware que se llama Azorult. Muy por encima, Azorult es un tipo de malware que se ejecuta en tu navegador y mientras tú estás visualizando pues esta pantalla, este sitio web, te está robando por detrás toda la información que tienes en tu navegador almacenada. El historial de navegación, el historial de búsqueda, correos, credenciales, datos de tarjetas de crédito, cookies, todo lo que tienes almacenado, pues se lo está robando y se lo queda. Tenéis también aquí el enlace al artículo donde explican más en detalle cómo se comporta este malware. Sí, además aquí hay una cosa, perdona que te corte, Álvaro, sí. Importante en los tres casos que hemos visto, que es totalmente transparente al usuario. Es decir, un usuario que no está acostumbrado a trabajar a trabajar en tecnología, incluso trabajando en tecnología, puede no darse cuenta. O sea, es relativamente fácil no darse cuenta de ninguno de estos ejemplos. Y bueno, pues ahí en el último pues están metiendo ahí un bicho mientras estás mirando cuántos casos hay en el mundo.
Eso es. Y bueno, esto ya todos conocemos lo que es un ransomware. El que no lo conozca es un ataque muy famoso, es un tipo de malware que lo que te hace es cifrarte toda tu información de tu ordenador y de otros de la red si puede, y te pide un rescate a cambio de descifrarlo de nuevo para poder seguir usándolo. Han ido a atacar justo al que peor lo estaba pasando, a los que peor lo estaban pasando durante la pandemia, que eran los hospitales. Al final, imaginaos en una situación así, de cómo estaban los hospitales, sufrir un ataque de ransomware y que ese ataque tenga éxito, ya sería una catástrofe. Sería hacerles más complicada todavía esa labor que han tenido que realizar los profesionales. Entonces, han ido a atacar también, el delincuente va hacia el más vulnerable, hacia el que está hasta arriba. En este caso, han ido a los hospitales a meterles un ransomware. En este caso, la noticia es de Ryu, pero bueno, hay muchas familias de ransomware. Ryu, que es una de las más conocidas. Y ahora ya, yendo un poco a lo que vamos a investigar, a obtener esos indicadores de compromiso, hablábamos antes con Rafa que el uso de Zoom, de este tipo de aplicaciones, ha crecido. Es obvio que ha crecido. Seguramente muchos de vosotros no hacéis videollamadas con vuestros amigos nunca, y durante la pandemia pues la habéis hecho, y familiares, etcétera. Pues Zoom es de las más conocidas, y aunque sí que vemos en el gráfico, estos son los registros que contienen la palabra Zoom o que suplantan a Zoom diarios, vemos que desde enero esto siempre ha ocurrido, siempre ha habido phishing, siempre ha habido fraude, pero observamos que a mediados de marzo esto se dispara, esto es exponencial, y se empiezan a registrar cientos de dominios al día con la palabra Zoom o que suplantan a Zoom. Lo que te están haciendo es que te vas de Zoom para hacer videollamadas, pero lo que te está descargando es, como siempre, un malware. Y ya no solo con Zoom, se ha llegado a observar, esto es otro gráfico que nos está indicando la cantidad de dominios registrados al día que contienen palabras como COVID, corona, coronavirus, Wuhan, etcétera. Y hablan que en el punto más alto de la pandemia se registraban hasta 4.000 dominios al día relacionado con todo esto. ¿Qué podemos hacer nosotros? Nosotros no podemos evitar que alguien registre estos dominios, a no ser que los registremos nosotros antes, pero si nos paramos a pensar, eso es prácticamente imposible. Tendríamos que registrar cada palabra con cada typo, juntando varias palabras y con todos los TLDs posibles, porque ya no es que me registre en coronavirus.com, es que me registre en coronavirus.site, coronavirus.xyz, coronavirus. Lo que sea. Es imposible protegerse de esa manera, o sea, anteponerse a estos registros. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, vamos a estar un poco al día de todo esto, a que cuando lo registre, pararlo directamente. Es lo único que podemos hacer, o es una de las cosas que podemos hacer para protegernos frente a este tipo de amenazas, de ataques. ¿Cómo vamos a empezar a crear nuestra protección o la obtención de la información con la que vamos a protegernos? Pues nosotros hemos partido de una lista que proporciona el CCNCERT a través de su herramienta Loreto, que bueno, ya desde aquí les agradecemos que tengan este tipo de herramientas disponibles para todo el mundo. Loreto es una de ellas y ellos lo llamaron CiberCovid-19, y lo que te daban era una serie de indicadores de compromiso que eran dominios, hashes, IPs, en la que tú te descargas esta lista y actualmente tienes más de 12.000 dominios que están catalogados como malware, por así decirlo, que son fraudulentos. Entonces, bueno, ya que tenemos 12.000 dominios que nos están regalando, pues vamos a descargarlos y vamos a añadirlos a nuestra lista. Ya tenemos en nuestra fase de obtención 12.000 dominios de regalo, que además hay una entidad detrás que está corroborando que, oye, esto es malicioso, esto cuidado, aquí no puedes entrar. ¿Qué más? No nos quedamos solo con eso. Existen entidades como Phishtank, Malware Patrol y OpenFish, entre otras muchas, que nos están proporcionando diariamente también dominios que contienen phishing, dominios fraudulentos. ¿Qué vamos a hacer? También vamos a ampliar esta lista. Nos vamos a descargar, vamos a ir consultando diariamente estas fuentes y vamos a quedarnos con los dominios que nos interesan. También hay una entidad aquí detrás que nos está corroborando que esto es malicioso, que esto es fraude. La captura que tenemos aquí a la derecha es una captura que tiene que tener 2 o 3 días, que yo filtré por la palabra COVID y efectivamente se siguen registrando dominios con la palabra COVID, dominios maliciosos, porque la captura es de Phishtank,
y ya Fistan nos está diciendo que esto es un phishing, esto es malicioso, aquí detrás hay fraude y aquí no puedes entrar. Ya tenemos nuestra lista que partíamos, dominios que nos está regalando CCNCERT, dominios que nos está aportando entidades como Fistam y OpenFish, pero no nos vamos a quedar simplemente en quedarnos quietos y que nos estén dando toda esta información. Vamos a aportar un poco nosotros a esa lista. ¿Cómo aportamos? Hay muchísimas formas de aportar. Yo os voy a poner una aquí, que es estar diariamente viendo los dominios que se están registrando. Hay varias entidades que te ofrecen este listado. Una de ellas es WhoisDS y lo que tienes que hacer es simplemente estar todos los días, te descargas la información, te lo automatizas y ya vemos que rondan los 115, 120.000 dominios diarios nuevos que se han registrado. De esos 120.000 dominios nosotros filtramos por los que nos interesen y ojo, aquí sí que tenemos nosotros que hacer un análisis previo porque estos dominios pueden ser fraudulentos o pueden no serlo. Aquí no hay una entidad que nos esté diciendo esto es fraudulento, esto es malicioso, no. Aquí somos nosotros esa entidad, aquí somos nosotros los que tenemos que ir uno por estos dominios, analizamos, vemos qué información hay. A lo mejor no distribuye malware, pero sí fake news. Tampoco tenemos que visitarlos. Entonces, hacemos ese análisis y lo vamos añadiendo a nuestra lista. Ya vamos teniendo una lista bastante potente y cada día va a ir creciendo. Cada día vamos a estar mejor protegidos con todo esto. Nuestra lista final, que ahora la enseñaremos, que hemos hecho en la última semana prácticamente, hemos dicho que partíamos dominios sacados de CCNCERT, dominios que nos están aportando entidades como Fistan, como OpenFish, y dominios que hemos sacado nosotros, que hemos analizado y hemos visto que aquí no deberíamos de visitar y los hemos añadido a nuestra lista. Lo que hemos obtenido es más de 100.000 dominios relacionados con COVID. Ahora veremos algunos ejemplos que son maliciosos. Ya tenemos 100.000 indicadores de compromiso, 100.000 amenazas que nos vamos a proteger, ahora veremos de una forma muy simple. ¿Cuál es la solución más sencilla? Un proxy. Y de aquí también el título de la ponencia, de un proxy para defendernos. Aquí al final lo que queremos demostrar es que con algo tan sencillo, tan fácil como un proxy, que es lo más sencillo de configurar, nos estamos protegiendo de más de 100.000 amenazas, únicamente con el proxy. Para dejar también claro que realmente lo importante aquí no es el proxy, es la fase de obtención que hemos hecho. Ya podemos tener nosotros 1.000 proxies, que si no hemos obtenido bien esos indicadores de compromiso, esos 100.000 dominios, no vamos a hacer nada. Lo importante aquí está en la fase de obtención, en el analista de ciberinteligencia realmente, que es el que va a alimentar a este proxy, si no, no va a servir de nada. Un proxy, bueno, para el que no lo entienda, es algo que ponemos entre nosotros e Internet, por así decirlo. Nosotros vamos a visitar una página y en vez de hacerlo directamente pasamos por el proxy comprueba qué página es y si lo permite porque no está en la lista, te deja entrar, si no, pues no te deja entrar. Sería como si fuera el puerta de la discoteca. Tú llegas a una discoteca, el puerta te pide el DNI, si tu nombre está en la lista, te deja pasar, si no está en la lista, pues te tienes que ir a otro sitio. Más o menos sería un comportamiento similar. Lo que vamos a hacer, hemos utilizado Squid porque, lo primero, porque es gratis y lo podemos usar todos, es open source, y lo segundo, porque es muy sencillo. Lo hemos instalado en Linux, tenéis ahí comandos para hacerlo, o si no, tenéis la página oficial para informaros e instalarlo. Y vamos a crear una ACL, una Access Control List, con todos los dominios, con los 100.000 dominios que hemos obtenido. ¿Cómo va a funcionar? Aunque ya se ha explicado un poco cómo funciona el proxy, pero bueno, la automatización consistiría en una serie de feeds de información de la fase de obtención que hemos dicho, que esto sería CCN, OpenFish, Fistan y nuestras propias fuentes. Eso lo vamos a descargar diariamente porque esto no es hacerlo una vez y nos quedamos ahí. Hemos visto que se registran dominios todos los días. Y se lo vamos a dar al calamar. Le vamos a ir alimentando a Squid con esos dominios y Squid va a ir creciendo esa ACL. ¿Cómo va a funcionar la conexión? Bueno, pues llega un usuario, el usuario dice que quiere visitar viruscovid.com, el calamar va a ir y va a decir viruscovid.com, esto es un phishing porque ya lo tiene, lo vemos ahí arriba, va a decir esto es chungo, aquí no puedes pasar y no va a poder pasar el usuario, se va a tener que ir a otro sitio. Ahora vamos a ver un poco cómo funciona, pero bueno, esto es muy sencillo. Para configurarlo literalmente son dos líneas. Una vez instalado, en este caso Squid,
nos movemos a la ruta por defecto, que es /etc/squid, y abrimos su fichero de configuración que se llama squid.com. Lo abrimos con Vi, con Nano, con Sublime, con el blog de notas, con lo que queráis. Siempre que tengáis permisos para modificarlo, lo abrís con lo que queráis, con lo que más cómodos os sintáis. Y lo único que tenemos que hacer es añadir 2 líneas. La primera es declarar la access list, que la ponemos de nombre COVID Domains. La directiva de set domain, que lo que dice es, por así decirlo, que lo que le estamos dando son dominios finales, dominios destino, y la ruta donde tenemos el fichero. El fichero COVID Domains es donde están esos 100.000 dominios. Y luego abajo vemos que la declaramos, la ACL COVID Domains declarada como deny, para denegar el tráfico hacia esos dominios. Y ya está, con estas 2 líneas nos estamos protegiendo de más de 100.000 amenazas hoy. A lo mejor la semana que viene son 200.000. Y solo en el entorno del COVID. Esto lo deberíamos de trasladar a lo mejor a nuestra marca, a phishing de nuestro banco, etcétera. Esto es solo, siempre estamos hablando en el entorno de COVID. Como vemos que esta pandemia ha cambiado tanto que hemos detectado más de 100.000 amenazas, Rafa, en apenas una semana. 100.000 dominios que se han registrado. Y bueno, y aquí vemos la captura del fichero de configuración, tal cual lo tengo yo. Arrancamos el servicio y ya vemos abajo que cuando el usuario quiere entrar a, en este caso, coronavirusnow.info, nos está capando el proxy. Os puedo enseñar la lista, que la tengo por aquí. Vemos que, bueno, es un listado que si nos vamos hasta el final del todo hay ya 103, casi 104.000 dominios. Vemos justo aquí abajo que aparecen los de Zoom porque está ordenado alfabéticamente. O sea que no es solo buscar la palabra COVID, no. Aquí hay que estar muy al día, aquí hay que estar añadiendo keywords constantemente y tenemos pues desde coronavirus, COVID, Wuhan, Zoom, incluso estos días ya os digo que hay que estar muy al día porque yo, según pone en la televisión, el telediario, vemos que de lo que se está hablando, al menos en España, todo el día es de rebrote, rebrote, rebrote. Y yo, descargándome estos dominios diarios, digo, no se estarán registrando dominios utilizando esta palabra. Y efectivamente, no sé si fue ayer yo o hoy, vemos que se registró rebrotes.info. ¿Quién te dice a ti que esto, a lo mejor, claro, la gente quiere informarse si va a haber rebrotes, si no va a haberlos, pues la gente va a visitar este dominio constantemente? ¿Y quién te dice a ti que no se esté distribuyendo malware a través de él o robo de credenciales o lo que quiera hacer quien esté detrás de este dominio? También, como curiosidad, utilizaban mucho la palabra Trump, porque Trump Corona, Trump Coronavirus, todo esto es malicioso. Son dominios que están que hemos corroborado que son maliciosos, que distribuyen malware o son phishing. Utilizan este tipo de palabras porque al final es una persona que muy llamativa, que durante la pandemia pues también ha dado mucho de qué hablar. Y todo esto pues engancha a la gente y la gente accede a este dominio. Con un Kali, que es donde hemos instalado nuestro proxy. Y bueno, para que veáis el fichero de configuración, simplemente lo que hay que añadir son estas 2 primeras líneas. Las otras son para permitir el tráfico en mi red. Pero son estas 2 primeras líneas, con esto ya estaríamos protegidos. Por eso no os quedéis con el proxy. El proxy es un ejemplo, es una de las formas de las que protegernos. Quedaos en la obtención de estos más de 100.000 dominios, que son realmente lo básico para esta protección, no el proxy. Una vez está funcionando el proxy, pues yo tengo aquí un navegador con el cual, si nos vamos a su configuración, vamos a ver que estoy saliendo por ese proxy. Bueno, es una IP interna de mi red porque estoy trabajando en local. Si el proxy estuviese en un servidor, pues tendría la IP del servidor. Y en este caso el puerto 3128, que es el puerto por defecto que utiliza el proxy. Esto se puede modificar, yo puedo cambiar el puerto siempre y cuando también lo cambie en la configuración del proxy. Y lo que vamos a hacer es, bueno, yo puedo navegar perfectamente, yo puedo ir al Google Funciona, yo puedo ir a la página de Intelcon, porque todavía no la he añadido a mi lista negra, por así decirlo, todavía. No sé si cuando termine todo esto lo añado. Pero si, por ejemplo, entro a cualquiera de los dominios que aparece aquí, el proxy me debería de decir, no puedes pasar. Y aquí además vemos al calamar. Me ha denegado el acceso y ya está. Tan simple, nos estamos protegiendo de más de 100.000 amenazas con 2 líneas de código.
Claro, al final lo importante no es, bueno, como he comentado ya al principio, esto era un caso de uso, ¿no? Una aplicación o un caso práctico de eso, ¿no? Lo importante aquí está en el trabajo de ciberinteligencia, de detectar esos dominios maliciosos y, bueno, pues meterlos en las diferentes herramientas que podríamos tener en nuestra organización para protegernos hacia diferentes campañas de fraude, bueno, de phishing, de malware, bueno, de lo que sea, ¿no? Y luego esto no solamente se hace con el COVID-19, al final lo que hemos intentado buscar es un tema de actualidad para un poco haceros entender cuál es el mecanismo, pero bueno, se aplica para muchos otros, ¿no? Y luego además, como bien ha comentado Álvaro, se hace una investigación dividida por países, por ejemplo aquí en España todo el tema de los rebrotes, pues bueno, pues es importante tener esa información o tener ese dato en cuenta y a lo mejor no sé, me lo invento, en Francia ahora mismo no es tan importante, pues a lo mejor un investigador en Francia, pues ese tipo de indicadores pues no los tiene tan presentes. O también, por ejemplo, añadir keywords como pueden ser mascarilla, si estamos aquí en España, que a lo mejor si dicen que tienen que ser obligatorias, pues el delincuente puede decir, voy a registrar un dominio haciéndome pasar por un vendedor de mascarillas que distribuye, las trae de lo que sea, son muy buenas, pero realmente te está robando pues dinero, no te va a enviar la mascarilla. Siempre hay que estar un poco al día. Y ya os digo que el ejemplo del proxy es el ejemplo más básico porque son las directivas más básicas, el proxy se puede configurar con impresiones regulares y con 1000 cosas, pero bueno, para que veáis un poco que la idea, y luego también ir un poco más allá, vemos aquí que otros próximos pasos puede ser monitorizar estos indicadores de compromiso a través de un SIEM y evaluar su impacto. Lo que podemos hacer es, el analista de inteligencia está monitorizando este tipo de cosas, analizando y descubre un nuevo dominio malicioso. Se añade en nuestro SIEM o tiramos atrás de nuestros logs y podemos llegar a ver incluso qué equipos han visitado ese dominio y qué equipos se han descargado ese malware. Y ya podemos tomar la decisión de ponerlos en cuarentena, de analizarlos o de lo que sea. Que muchas veces dicen, ¿para qué sirve la ciberinteligencia? ¿Para qué hace el analista de ciberinteligencia? Bueno, pues, entre otras muchas cosas, lo que puede ayudar es a esta toma de decisiones. Si el analista no descubre ese dominio, esos equipos parece que están bien. Entonces, descubriendo ese dominio ya tomamos la decisión de esos equipos que lo han visitado y se han descargado el malware, pasarlos a cuarentena o ver qué tienen realmente. Incluso, bueno, las campañas a través de correo, ¿no, Rafa? Que veíamos que Google bloqueaba 18 millones al día, pues también. No siempre el phishing viene a través de un dominio, también lo pueden enviar por correo, por muchos medios. Eso es, y a nivel corporativo, pues bueno, con las herramientas de anti-spam, pues bueno, podemos decir, oye, cuando venga de alguna web maliciosa, ¿no? Pues directamente que no le llegue el correo al destinatario. Aquí lo importante también es un poco haceros ver que, bueno, un SOC que tiene diferentes perfiles, bueno, está la parte de ciberinteligencia que recoge esa información, como hemos visto, y bueno, también es importante, ¿no?, que haya una comunicación para que eso llegue tanto a los responsables que están protegiendo, ¿no?, securizando los diferentes entornos, ya sea la navegación a través de un proxy, bueno, o todo el tema del spam, que puedan aplicar las listas que antes un equipo ha estado filtrando e investigando y validándolas, por supuesto, y luego también hacer una monitorización, ¿no?, a través de una herramienta SIEM. Un SIEM, para que os hagáis una idea, coge los logs de todos los sistemas que hay dentro de una empresa y empiezas a realizar, pues bueno, tienes que meterle inteligencia, ¿no?, para que detecte situaciones anómalas. Pues bueno, como ha dicho Álvaro, le puedes meter los IOCs y si hay una navegación de algún usuario hacia dichos dominios, pues bueno, ahí lo detectaríamos y podríamos empezar a investigar un posible incidente de seguridad. Incluso, bueno, combinar, que la potencia también está aquí, combinarlo con otras tecnologías. Oye, pues a lo mejor ha navegado o se ha descargado un correo, ¿no?, por poneros el otro ejemplo, y de repente hay un malware en el equipo de ese usuario. Pues bueno, pues también nos vale para empezar a tomar medidas, ¿no?, para que no en este caso el malware, para que no se extienda a lo largo de toda la organización. Claro. Y tener esa continuidad de ir ampliando tu lista, en este caso de dominios, que hoy son 100.000, mañana serán 105.000 y dentro de una semana, pues ya os digo, pueden ser 200.000, porque amenazas van surgiendo todos los días y no lo podemos evitar. Lo que podemos hacer es prevenir
ese ataque. Si yo sé que este dominio es malicioso y todavía nadie de mi compañía o yo mismo o de mi familia no ha visitado ese dominio, voy a bloquearlo. O sea, voy a prevenir que se visite ese dominio. Es lo que podemos hacer. No podemos evitar que las amenazas surgen y no podemos evitarlo. Simplemente lo que podemos hacer es estar ahí continuamente monitorizando y obteniendo estos indicadores de compromiso. Ya hemos visto que es la puntita del iceberg, que todo esto se puede ampliar con 1000 cosas, pero para terminar y dejar a lo mejor 5 minutos de, pues si hay alguna pregunta, tenemos aquí algunos retos que nosotros hemos pensado. Hay muchos otros y os animo en los comentarios que ocurran a vosotros y que lo discutáis entre vosotros, lo debatáis. Por ejemplo, hablamos de qué va a pasar con la confidencialidad y la privacidad de la gente. Con el tema de los rebrotes se habla mucho de que a lo mejor si una persona se detecta que tiene la enfermedad, ha dado positivo, pues como que se rastrea a su familia, con quién ha estado, dónde ha estado, por dónde se ha movido, su círculo más cercano, que bueno, está bien porque hay que saber un poco para contener la enfermedad. Pero ¿dónde queda la confidencialidad y la privacidad de las personas? Esto tenemos que darle una pensada. También hemos visto con el contexto que nos ha dado Rafa que hay una nueva forma de trabajar y de relacionarse. Muchos estamos teletrabajando y antes no lo hacíamos. Muchos nunca habíamos llamado a nuestros amigos por videollamada o a nuestra familia y ahora sí lo estamos haciendo. Hay una nueva forma de trabajar y al final y de relacionarse y de convivir con nuestros seres queridos al final. Luego también cómo va a evolucionar las tecnologías y las telecomunicaciones para soportar este avance forzoso que estamos viviendo por la pandemia. ¿Cómo van a soportar todo esto? Porque también hay que ver qué pasa con la tecnología, si es capaz de sostener todo esto. Luego ya por último también, pues qué medidas se van a proponer por parte del gobierno y qué leyes. Con esto también queremos deciros que esto es trabajo de todos. No solo hay que contar con ingenieros ni expertos en seguridad, o sea, obviamente en este tema hay que contar con médicos, con biólogos y también con abogados, con ingenieros, y aquí entramos todos. Aquí al final todos tenemos que colaborar para salir de esta situación lo mejor posible. No sé, Rafa, si tienes algo más que comentar. Sí, yo creo que has resumido muy bien todo. Al final, pues bueno, hay un montón de retos que son multidisciplinares. Seguro que a vosotros os ocurren otros tantos, hemos escrito 5, pero bueno, esto nos tiene que dar mucho que pensar, qué va a ocurrir de aquí a mañana, aunque bueno, no lo podemos saber qué va a ocurrir, pero ver un poco, adelantarnos, pensar un poquito y adelantarnos un poco a esa situación para que sea lo más fácil posible. Y ya, bueno, para terminar, no sé si hayamos creo que unos minutitos para responderla o vamos en hora. Vais en... No sé si está sí, por sí, ahí, estoy Yolanda. por aquí, tranquilo que sí que estoy por aquí. Vamos, vais en hora y da tiempo para alguna preguntita que ha ido llegando por ahí, para añadir todo ese tipo de cosas. Muy bueno el repaso que habéis hecho y la propuesta que has hecho de ese proxy. Están llegando algunas preguntas a la par que también felicitaciones por la charla. A ver, voy a ir tirando hacia atrás, ¿vale? De las que han ido haciendo, no quería interrumpir sobre la charla, ¿vale? Las he ido acumulando. Eran... Eric 1982 decía que si a la hora de localizar el inicio del phishing, si se puede rastrear desde el enlace malicioso. Imagino que se refiere al origen del phishing, a dónde está alojado o quién hay detrás. Entiendo que sí, por la supongo. Pregunta es lo que tal cual te he leído, entiendo que sí. Sí, claro. Bueno, hay veces que no, porque puede ocultarse, puede anonimizar ese registro, puede hacerlo privado, pero bueno, siempre hay un hosting, siempre hay una IP, siempre hay huella, siempre hay rastro por donde puedes llegar al origen. A lo mejor no ha protegido los datos WHOIS del dominio y simplemente con ir al WHOIS vemos que está registrado por X persona o está alojado en este hosting, vas al hosting si tienes la autoridad para ello y te tienen que decir quién está por ahí, quién está detrás, o la IP desde la que se administra, también te puede dar información. Sí que se puede llegar al origen del dominio en ocasiones, a ver quién está ahí detrás. Dan Norbey te preguntaba, ¿qué diferencia hay entre usar el bloqueo de dominios con un proxy a usarlo en etc host? Vale,
Bueno, esa es buena pregunta. Claro, Bueno, ¿se podría utilizar el etc host? Bueno, podríamos utilizarlo. Lo que pasa que el etc host lo que puedes hacerlo es mandar a otra dirección IP. Yo creo que, vamos, el etc host normalmente sí que se utiliza más para resoluciones de dominio, que es bueno, es el uso, ¿no? Si no tienes, o para algunas direcciones locales, siempre está ese fichero, pero bueno, son diferentes cosas. Para todo el tema de la navegación es mucho mejor un proxy, y no solamente porque te pueda bloquear, sino lo que hablábamos, si estás dentro de una organización, puedes enviar el evento a un SIEM, y en un SIEM puedes dejar reflejado que ese usuario se ha conectado a ese dominio, ¿no? En un etc host, aunque lo mandes a otro sitio y bueno, evites la amenaza, luego esa trazabilidad no la trazabilidad que nos da, que en seguridad es muy importante, y sobre todo cuando hay un incidente de seguridad, es ver qué ha pasado y ver el alcance, ¿no? Y bueno, pues cuanto más trazabilidad mejor. claro. Digamos que el proxy pues, nos va a aportar más herramientas para llegar para tener esa trazabilidad que dice Rafa. Muy bien. Uno no. Os lanzo dos preguntas que las ha formulado la misma persona en diferentes momentos, ¿vale? Yarasek estaba preguntando, ¿se pueden hacer que los dominios sean listas de hashes en vez de nombres de dominios? Bueno, son dos cosas diferentes, pero eso lo decís vosotros. Y también él preguntaba que si funciona lo de reportar el abuso que se detecta de una fuente de phishing. Vale. A ver, los indicadores de compromiso pueden ser un dominio, puede ser un hash, puede ser una IP o puede ser los procesos que está levantando o la extensión con la que se está cifrando. Indicadores de compromiso puede haber muchos. Sí que puedes tener indicador de compromiso de hash, porque por ejemplo, como decía, como hablábamos tirando atrás de logs con el SIEM, si nosotros vemos que un equipo se ha descargado un fichero cuyo hash es un indicador de compromiso de X ransomware o X malware, ya lo podemos bloquear. Claro que podemos tirar de hashes y de IPs también. Tú cuando te conectas a un dominio te conectas a cierta IP. Hay listas negras de IPs a las cuales no tenemos que conectarnos. También podemos bloquear la conexión a esas IPs. Al final hay que ampliar, no solo quedarte en dominios, obviamente, tienes que ampliar a hashes de ficheros de malware, a IPs, al comportamiento del malware, todo esto. Y la otra pregunta no sé si Rafa tienes algo que añadir aquí. No, al final es importante tener varios, porque en función de la herramienta que estés, bueno, donde lo estés aplicando, pues bueno, tiene sentido una cosa u otra. En un firewall le metes dominios y bueno, pues si es capa 4, pues no se va a enterar absolutamente de nada. Un hash, pues al final sí que tiene más que ver con un antivirus, con un EDR, lo puedes meter en una Jira Rules y empezar a hacer búsquedas en los ficheros. O sea, es más, pues bueno, pues una herramienta más orientada al endpoint. A ver, está preguntando... Sí, perdón. Y sí, disculpa. quedaba lo de reportar sí. una fuente A la base, funciona reportar si se detecta una fuente de phishing. A ver, puede que sí o puede que no. Ahí también depende de quién sea. Si tienes la autoridad para hacerlo, sí que lo van a tirar abajo. O sea, si al final es phishing, lo van a retirar. Pero quizá el proceso se ralentice si no tienes la capacidad para hacerlo. Comunicarlo Hay empresas que se dedican a... Como cuando están diciendo a nivel. Sí, siempre que se detecte algún caso de phishing o de cualquier ciberataque, por así decirlo, hay que comunicarlo. Bueno, ahora ha salido el teléfono 017, siempre que haya algún problema, esto hay que comunicarlo y denunciarlo, porque si no, es como si no hubiese pasado. Entonces, por eso se hacen este tipo de campañas, siempre hay que comunicarlo. Lo de que lo retiren o no, si no lo comunicas, seguro que no lo retiran. Entonces, sí, comunícalo, repórtalo y alguien lo investigará, y si efectivamente es un caso de phishing, terminarán retirándolo, bueno, seguro. Lo del 017 es que hay mucha gente también de Latinoamérica y tal. El 017 es la línea de ayuda en ciberseguridad a nivel nacional aquí en España, que se ha puesto en marcha. Bueno, antes era un 900-116-117 del teléfono anterior, ahora es el 017. Es un teléfono de línea de ayuda en España. No funciona si se reportan esas desde Latinoamérica, desde otros países. Esa línea de ayuda es para aquí. También estaba preguntando Yaego02 que respecto al SIEM, si conocéis alguna buena alternativa Fox. ¿Alguna buena alternativa? Fox. FOSS.
Vale, ahí no sé muy bien a Pues qué lo que se podemos, refiere. pues que lo... No sé si nos puede Es contestar que ha puesto dando un poquito más Fox de Open detalle. Source. Open source. Ah, vale, ok. Vale, pues con el tema del open source, bueno, pues tendríamos un SIEM tradicional que sería OSIM, que es de Alien Ball, bueno, pues digamos que para los fácil puede funcionar. O bueno, ya irnos a un tema, no es un SIEM como tal, pero bueno, puedes hacer algún caso de uso, pues bueno, con Elasticsearch, con Kibana, lo que estás, bueno, comúnmente se llama el stack de LK. Aunque bueno, eso es verdad que no es un SIEM, es una herramienta, es un data lake, pero bueno, también nos puede valer. Y luego, ya a nivel de pruebas, QRadar IBM sí que tiene una licencia, una community, no es open source, pero bueno, te la puedes descargar de forma gratuita. Y bueno, pues para hacer 4 pruebas también te puede valer. Splunk te lo puedes bajar para algo también muy limitado, o sea, sí, opciones hay. Bueno, ya por último, porque estamos ahí apurando ese tiempo para ya preparar la siguiente conexión, Perex EGX está preguntando que si hay algún proyecto o leyes que se estén llevando a cabo para aplicar ciberseguridad en los hogares con todas estas soluciones libres, con el creciente IoT, phishing, ataques, ransomware. Hay de todo, pero hace falta mucho más. Sí, sí, proyectos hay, claro, proyectos hay. Y yo creo que cada vez la gente está más concienciada con este tema. Este tipo de eventos también ayudan a ello. O sea, no queremos que asista cualquier persona, no solo tienen que asistir expertos en la materia, tienen que asistir, de hecho, gente que esté interesada y poco a poco pues ir implantando esta seguridad en los hogares, en los usuarios finales. ¿Por qué no vas a tener un proxy como acabamos de configurar ahora en tu casa? Pues a lo mejor sí, lo puedes configurar y te puede proteger y quitarte de un disgusto. Entonces, proyectos hay muchísimos proyectos y cada vez más. Sí. Las capas y capas de seguridad que siempre se nombran y que, bueno, aquí ya lo hemos comentado a lo largo de estos días y es así, poner capas y capas y capas y aún así 100% no existe, pero un poco más Eso es. de seguridad. No, nunca, pero bueno, nunca está de más Por eso poner ahí otra vais capa. demostrando esas soluciones que, bueno, pues hay que ponerse manos a la obra Claro. para implementarlas. Bueno, pues tanto Álvaro como Rafa, muchísimas gracias por todo lo que nos habéis estado contando en este rato. Hubiéramos estado aquí muchísimo más tiempo, pero claro, vamos ajustados en tiempo en programa. Tengo ya ahí a puertas al siguiente invitado para preparar ya su conexión. Así es que agradeceros en nombre de Intelcon el que hayáis estado aquí compartiendo con nosotros este rato y, bueno, pues transmitiendo vuestro conocimiento. Muchísimas gracias a los dos y bueno, que ahora enseguida estamos aquí con la siguiente conexión. Gracias, chicos. Un placer. Muchas gracias a vosotros. Un saludo.